Hola, yo soy Susana Chan. Hola, mi nombre es Yerixa Cruz. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ignacio Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny Torres. Definición. El límite de una función f de x en el punto x sub 0 es el valor al que se acercan las imágenes, en este caso las y, cuando los valores, que son las x, se acercan al valor x sub 0. Ejemplo 1. Si queremos buscar el límite de la función f de x cuando la x tiende a 1, podemos ver que es igual a 2, ya que es la altura o la imagen de la gráfica. En este caso ponemos como nota que el límite es el valor que toma la x en los valores muy cercanos. Siguiente ejemplo, del límite cuando la x tiende a 2 de la función x más 1. Lo que vemos es que cuando la x está en el 2, debemos ver cuál es la altura o la imagen de la gráfica cuando la x se acerca al 2 desde la izquierda o derecha. Entonces podemos ver cómo la gráfica va subiendo o bajando al número 3. Entonces el límite de cuando la x tiende a 2 de la función x más 1 es igual a 3 unidades. Siguiente, ¿cuál es el límite de la x cuando tiende a 3 en la función f de x? Aquí no vemos exactamente la imagen, pero podemos ver que desde la izquierda se acerca a un punto y desde la derecha también se acerca a ese mismo punto. En este caso la imagen de la gráfica es 2. En el último ejemplo usamos la misma función. Vemos que los puntos no se acercan, con lo cual aquí se puede hablar de izquierda o derecha. Y se lee como el límite cuando x tiende a res del lado izquierdo de esa función. Y límite cuando x tiende a res del lado derecho de la función. Vemos que la gráfica del lado izquierdo se acerca al punto 2 y desde la derecha al punto 1. En este ejemplo, el límite no existe debido a que no se acercan al mismo punto. En el siguiente punto vamos a hablar de los límites con identificación numérica. La representación numérica de los conceptos de límites se ven en el cálculo de tablas de valores de alguna función dada y se toman valores muy próximos al punto como se quiera. Entonces, para un mejor entendimiento, veamos los siguientes ejemplos. En este ejemplo tenemos la función f de x, que es igual a x al cuadrado menos 1, y que nos interesa saber qué pasará con f de x cuando el valor de x se acerca a 2, pero no es igual a dicho número, tanto por la derecha acercándose a 2 como por la izquierda acercándose a 2. En la siguiente tabla nos muestra el comportamiento de f de x cuando x se acerca al número. Como podemos ver, dice x se acerca a 2 por la izquierda. Nos dice que x vale 1.9, representándolo en la función, nos dice que tiene un valor de 2.61. Entonces, ahora decimos que x se acerca a 2 por la izquierda y el valor de x nos dice que es 2.0001. Entonces, representando eso en la función nos dice que es 3.4. Entonces, ahí en la tabla se puede observar cómo lo hacemos consecutivamente y tiende a 3. Dice, entonces, cuando x se acerca a 2 por la izquierda y por la derecha, tiende a 3. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera. El límite es la expresión de x al cuadrado menos 1 cuando x tiende a 2 es igual a 3 y se denota por el límite de x al cuadrado menos 1 es igual a 3.
donde el x es igual a 2. Otro ejemplo que tenemos para la identificación numérica es una función que nos dice que f de x es igual a x al cuadrado menos 1 entre x menos 1 e intentamos calcular f es igual a 1. No obtendríamos ningún resultado porque estaríamos intentando la división por 0. Si elaboramos una tabla de valores para graficar la función, tendremos x vale menos 4 menos 2, 0, 1, 2, 4. Nos dice que f de x vale menos 3 menos 1, 1, 0, 3, 5. Y nuestras coordenadas serían menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 1, y aquí sería pues valores infinitos. Los pares de valores parecen componerse normalmente, pero cuando x se toma el valor de 1, la gráfica se corta. En estos casos puede usarse los límites para estudiar el comportamiento de f de x para valores de x muy cercanos a 1 y de este modo obtener un valor representante. Una situación numérica donde se evoca al límite puede ser el intento de calcular el valor de f de 1 de la función del ejemplo anterior. Nos dice: determina si la función f de x es igual a x al cuadrado menos 1 entre x más 1. Es continua en el punto x es igual a menos 1. La función no es continua debido a que la función evaluada en el punto x es igual a menos 1 no está definida, ya que f de x es igual a menos 1 al cuadrado menos 1 entre menos 1 más 1 da un resultado de una división entre 0. Puesto que la división entre 0, la función no estaría definida para x es igual a 1. Sin embargo, en la función vecina de 1, donde x es igual a 1, la función sí estaría definida, como se muestra en la tabla. Aquí en esta tabla nos muestra que los números acercándose de derecha y los números acercándose de izquierda son los más próximos a 1. En estos sí se estarían definiendo lo que son la función. Y esto sería todo para el ejemplo. Bien, ahora veamos qué es la continuidad. Decimos que una función es continua cuando podemos dibujarla con un solo trazo de lápiz, es decir, sin levantar del papel. ¿Qué diríamos si nos muestran esta imagen? Diríamos que al parecer la función es continua, ya que el trazo pareciera que solamente se hizo sin levantar el lápiz del papel. Pero si nos mostraran esta otra, diríamos que la función es discontinua, ya que veríamos una función a trazos. ¿Pero qué crees? Esta idea es una buena aproximación cuando estudiamos funciones a partir solo de sus gráficas, pero no es lo suficientemente precisa. Ahora bien, vamos a conocer el concepto de continuidad y sus condiciones, pero yo lo voy a abordar de una forma visual para poder comprender el concepto y de ahí ya te lo explico en un lenguaje matemático. Veamos esta imagen. No te preocupes por las funciones porque todas son totalmente inventadas y no representan ningún objeto o algo físico. Veamos la siguiente tabla. Al parecer esta tabla nos da puntos específicos en X
y nos pide dos cosas. Nos pide cuánto vale la función en este punto y nos pide también el límite de la función cuando x se acerca a este punto o cuando x tiende a este punto. Yo te voy a enseñar o te voy a explicar cómo llenar el primer punto y tú vas a hacer los siguientes dos. Bien, cuando x es 0, veamos, aquí la función está dada y al parecer su valor es 0, por lo cual vamos a llenar la tabla. Ahora recordemos que los límites son laterales y los debemos de buscar desde la izquierda y desde la derecha. Vamos a hacer esto y al parecer de ambos lados es 0, por lo cual lo vamos a llenar. Yo te voy a dar unos segundos y ahorita continuamos, ¿va? Ahora bien, ya estás listo. Vamos a revisar el punto 3. Desde el punto 3 podemos ver aquí un círculo abierto, el cual nos indica que ahí la función no está definida. Podemos revisar hacia arriba y hacia abajo y no encontramos nada más, por lo cual decimos que la función no está definida. Pero podemos buscar nuestros límites desde los laterales, por lo cual podemos ver que si buscamos desde la izquierda y desde la derecha, cuando x tiende a 3, su valor es 2. Y si buscamos en menos 2, podemos ver que pasa lo mismo. Tenemos un punto abierto, pero si buscamos hacia arriba, está definida en 3. Entonces eso es lo que vamos a poner. Y nuestros límites desde la izquierda y desde la derecha, cuando x tiende a menos 2, es 1. ¿Recuerdas qué es lo que estábamos buscando? Exactamente, la continuidad. ¿Y ves algo aquí que te llame la atención? Pues el primer renglón o la primera fila tiene el mismo valor, es decir, en todas las casillas están los ceros. Y justamente ese es el principio de continuidad y sus condiciones, ya que con esto podemos decir que nuestra función es continua en 0. Y ahora te explico por qué. Porque la función existe y tiene un valor y es 0. Porque el límite existe y es 0. Y porque ambos valores son iguales. Esas son las tres condiciones que nos da el principio de continuidad. Ahora yo te lo voy a explicar en un lenguaje ordinario que dice que para que una función f de x sea continua en un punto x igual a, se debe cumplir que el límite de la f de x exista cuando x tiende a, que la función esté definida en x igual a y que ambos sean iguales. Y es importante mencionar que no podemos hablar de una función continua si no nos dan un punto o un intervalo específico a evaluar y comprobar. En un lenguaje matemático te escribirían esto: que el límite de f de x por ambas partes sea igual para que podamos decir que exista y que este valor sea el mismo que te está dando en la función y que esos valores sean los mismos. Ahora recordemos lo que vimos anteriormente, donde solamente decíamos que el primer renglón podía ser continuo, pero ¿qué crees? Hay algo que se llama discontinuidad evitable y removible, que pasa con estos dos puntos. Por ejemplo, en el menos 2 que tenemos hasta arriba, ¿qué tendríamos que hacer para que sea continuo? Pues solamente tendríamos que bajar esta función y definirla en 1. Y en el siguiente caso, que era 3, tendríamos que definir la función en 2 y ya. Así tendríamos una continuidad. Hay casos donde se llaman discontinuidades de salto o asíntotas, como en el punto 11, donde no tenemos en ningún caso la función definida y donde el límite de la izquierda y el límite de la derecha no coinciden, por lo cual el límite no existe. Nos dan este ejemplo donde dice que comprobemos si la función es continua en el intervalo de 1 a infinito, por lo cual vamos a probar en los extremos del intervalo. Recordemos que esta es la condición que se debe cumplir para decir que esto es continuo. Si evaluamos con 1, que es el único valor numérico que nos dan, pues ya sabemos que nos va a dar una división entre 0, por lo cual esto no está definido y no se cumple la primera parte. Entonces no tiene caso seguir evaluando los límites, por lo cual decimos que no es continua en el intervalo de 1 a infinito. Nos dan otro ejemplo y dice: determina si la función es continua en los puntos dados. Y nos dan una función a trozos y nos dan 3 puntos a evaluar. Yo voy a hacer esta recta indicando los 3 puntos a evaluar
indicando si nuestra función, nuestro punto de valor es menor que 4, lo coloco con esta simbología. Tú ya sabes por qué, porque toca o no toca el punto. Si es roja, yo la voy a evaluar con esta función, y si es verde, la voy a evaluar con esta función. Ahorita te vas a dar cuenta por qué lo hago así. Recordemos que ese es el principio que debemos de cumplir, o las condiciones, y vamos a evaluar la función en el punto 5. Y en la función nos da menos 1, y en nuestro límite nos da menos 1. Solo lo vamos a evaluar con este, ya que el punto que nos dan es 5, y de ambas partes, por la izquierda y por la derecha, toca la función verde. Por lo cual, al cumplirse las dos condiciones con el mismo valor, tenemos que la función es continua en x igual a 5. Vamos a hacer lo mismo con 4. Evaluamos la función que nos da 0. Sustituimos el límite, y en este caso, al evaluarlo por la derecha, tendríamos que hacerlo con el rojo, porque aquí se acerca a 4. Y al hacerlo por la izquierda, lo tendríamos que hacer con la función azul. Y como podemos ver, el límite no existe, ya que los límites laterales nos dan valores diferentes. Entonces, al no cumplirse esta condición, el límite no existe, y por lo tanto la función no es continua en menos 4. Ahora veamos el último punto que nos dan a evaluar, y es 4. Y tenemos que hacer lo mismo, sustituimos y comprobamos que la función está dada en 4, lo cual nos da 0, y sustituimos los valores. Igualmente, cuando tiende a 4 lo tendremos que evaluar con rojo por la izquierda, y cuando tiende a 4 por la derecha lo tendríamos que evaluar con rojo. En este caso, los valores de límites laterales nos dan 0, por lo cual el límite existe y la función existe y está dada, y en ambos casos el valor es 0, por lo cual podemos decir que la función es continua en x igual a 4. Ahora lo vamos a ver de una forma gráfica. Aquí tenemos la gráfica, y recordemos que nos marcó que la función no era continua en el punto de menos 4, y aquí lo podemos ver porque en un valor nos dio 0 y en otro menos 8. Pero recuerdas que lo podíamos mover. Exactamente, tendríamos que mover esto y definirlo en menos 4 para poder marcarlo como continuo. Por ahora es una discontinuidad removible, al parecer, o gráficamente. Y de otra forma, en el 4 pudimos comprobar que era continua, y en el 5 también, ya que sabemos que cualquier punto en la recta pues puede ser continuo. Y bueno, como conclusión pues podemos ver que sin gráficas pudimos contestar por medio de la definición de continuidad, pero también mediante gráficas podemos saber cuando una función es continua en cierto punto y cuando no es continua, y también cuando es una discontinuidad removible o una discontinuidad de salto o asíntota. Ejercicios de ejemplo. Vamos a estudiar la continuidad en una función definida a trozo en el punto x igual a 5. Nuestra función a trozo está dividida en dos partes. La primera es x cuadrada menos 25 sobre x más 5 si x es diferente a 5. La segunda es 2 si x es igual a 2. Para verificar que nuestra función es continua en un punto específico de su dominio, debe cumplir con los siguientes criterios y condiciones. La función de c debe de existir. El segundo es que el límite cuando x tiende a c de la función también deba existir. Y el tercero es que ambos valores, tanto el valor de la función en c y el límite de cuando x tiende a c de esta función, deban ser iguales. Ahora, pasando a la resolución del problema, evaluamos la primera condición. Debemos evaluar a f de 5. La función definida a trozo nos dice que cuando x vale 5, la función es igual a 2. Por lo tanto, esta función sí existe. Entonces se cumple el primer criterio. Para nuestra segunda condición, vamos a estudiar el límite de x cuando tiende a 5. Primero, sustituyamos los valores de x. Tenemos que es 5 al cuadrado menos 5 sobre 5 más 5, lo cual nos dice que es indeterminada. Como sabemos, esta discontinuidad la podemos anular por medio de factorización.
factorizamos x cuadrada menos 25 y tenemos una diferencia de cuadrados, que es x más 5 por x menos 5. Cancelamos los términos y tenemos que es igual a x menos 5. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir de nuevo los valores del límite de x y nos da un resultado de 0. Entonces también este límite, el valor de este límite existe, cumpliendo el segundo criterio. Ahora, para evaluar la tercera condición, tenemos que si f de 5 existe y el límite de la función también, al comprobarlos tenemos que no son iguales, porque el valor de la función es 2 y el valor del límite fue 0, entonces son distintos. No se cumple esta condición, por lo tanto, esta función definida a trozo es discontinua. Para nuestro segundo ejercicio, vamos a evaluar también una función definida a trozos que también está dividida en dos partes. El primer trozo es x cuadrada más 2 si x es menor o igual a 1 y el segundo trozo cuando menos x al cuadrado más 2x más 2 si x es mayor a 1. Esta función va a estar evaluada bajo los mismos criterios anteriores. Como sabemos, el primer criterio es que f de c exista, el segundo es que el límite cuando x tiende a c de la función de x también exista, y el último límite, que el valor de ambos, en este caso del límite, sea igual al valor de la función. Como pequeño análisis o conclusión a la que debemos llegar a este ejercicio es que el límite de cuando x tiende a 1 de la función de x es igual a la función de 1, en este caso que es en el punto que nos vamos a enfocar. También podemos observar que nuestras funciones son polinómicas, lo que quiere decir que deberían ser continuas, pero ambas están delimitadas por el 1, lo que nos puede decir o podemos analizar que podría haber una ruptura en este punto, lo que nos podría generar una pequeña discontinuidad, y eso es lo que queremos comprobar. En la primera condición evaluaremos el valor de la función en el trozo 1, sustituyendo su valor. Tenemos que es x cuadrada más 2, sustituyendo es 1 al cuadrado más 2 es igual a 3. Este valor sí existe, entonces, por lo tanto se concluye que se cumple con la primera condición. Ahora que sabemos que esta función puede tener una ruptura en 1, para entenderle se puede explicar de la siguiente manera. Evaluamos sus límites cuando x puede tomar el valor de 1 o cualquier otro valor que vaya por la izquierda, donde actúa el trozo de la función x cuadrada más 2. Y del otro lado actúa menos x cuadrada más 2x más 2, lo que quiere decir que todos los valores que va a tomar es hacia la derecha, o sea que van a ser mayores a 1. A esto le llamamos el cálculo de los límites laterales. Ahora sí procedemos a realizar la evaluación de la condición 2. Para esto tenemos que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende al 1 a la derecha. Calculamos los límites sustituyendo valores y nos da que el límite que tiende a 1 hacia la izquierda, haciendo la sustitución, nos da 3. Y en el segundo límite, cuando el límite de x tiende a 1 por la derecha, sustituimos en el trozo 2, nos arroja que es un valor de 3. Por lo tanto, quiere decir que en ambas el valor existe. Ahora, para poder evaluar nuestra tercera condición, tenemos que, si realizamos la evaluación, el límite de 1 es igual a 3 y el límite del 2 también es igual a 3, o sea, ambos existen. Evaluándolo en base a la función de x, que también es 3, quiere decir que existe.
Entonces ya podemos concluir que coinciden los mismos valores en este punto. Nuestro límite es igual al de nuestra función. Entonces f de x es continua en f de x igual a 1. Entonces esta función es continua. Gracias por su atención.